buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Y estamos aquí transmitiendo desde el plantón en la Ciudad de México frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un plantón que el día de hoy cumple 9 días, un plantón que diversas organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo están impulsando en apoyo a víctimas de desaparición forzada, hasta el comité de detenidos, el comité de familiares de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos. Y bueno, vamos a iniciar este programa en vivo. Tal vez escuchen un poquito los tambores de los danzantes. Estamos en la plancha del Zócalo, bueno, a la vista de la plancha del Zócalo. Y bueno, también escríbanos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. Al rato les voy a pasar unas imágenes o les voy a abrir un poquito la cámara para que vean que estamos aquí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pues una jornada muy importante. El día de mañana se va a decidir, la Suprema Corte de Justicia va a decidir sobre el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez, luchadores sociales desaparecidos en mayo del 2007 en el estado de Oaxaca por parte de militares y policía estatal. Y bueno, vámonos al intro de la denuncia. Ya está con nosotros nuestro invitado. Pues gracias a la producción de Ajusco Radio estamos de regreso y tenemos como invitado en este bloque de denuncia a Matías Flores. Él es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y pues muy buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven por este medio. Pues agradecerte, Matías. Matías es uno de los integrantes del Frente que ha estado aquí desde el inicio del plantón. Y a 9 días, Matías, ¿cuál sería pues el balance de estos 9 días de lucha, de jornada? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Explicarle a la audiencia tal vez un poco también pues por qué están aquí, a los que no nos han escuchado. Bueno, efectivamente el día de hoy se cumple 9 días de que instalamos este plantón en esta ciudad, y pues tiene que ver con esa lucha que realizamos, diferentes esfuerzos organizativos que ya son más de 15 años en exigencia de que se presenten con vida los 2 revolucionarios detenidos desaparecidos en 2007. Estamos hablando de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La instalación del plantón pues se obedece a esta negativa del Estado mexicano de resolver en definitiva este caso, y sobre todo de que pueda atender lo que ya se ha en este caso ha resuelto una institución judicial, para que pues de esa manera se pueda presentar, o en este caso marcar los caminos que puedan seguir los familiares para encontrar a estos 2 revolucionarios. Y pues sí, son 9 días en que estamos en esta actividad, y pues lo que podemos comentar primero es que se ha dado a conocer en los diferentes espacios sobre este caso de desaparición forzada, pero en lo específico, sin embargo, también es en lo general sucede contra el movimiento popular, contra el pueblo que se organiza. Y pues en ese sentido hemos visto que hay una aceptación por parte del pueblo en general, en donde llegamos, se reparten los volantes, se explica de la situación, y pues comprenden porque gran parte del pueblo vive este fenómeno en nuestro país de la desaparición forzada. Por ese lado. Por el otro lado, desde que nos instalamos en plantón, pues el seguimiento, el hostigamiento por parte de los diferentes cuerpos policíacos, incluso militares, pues no ha cesado. Desde que llegamos inmediatamente
se encienden las alarmas y que pues en ese momento se despliega todo pues las diferentes corporaciones que están en esta ciudad para vigilar cada actividad que realizamos, para tomar esas evidencias. Así lo hemos denunciado en momentos, no en cada momento, todos los días, tanto en los mítines, en los medios de comunicación que en donde hemos estado durante estos 9 días, y aquí mismo en el meeting que realizamos todos los días aquí en el plantón. Y bueno, este seguimiento que hemos denunciado hoy, pues en la tarde, a las 4 de la tarde, se había programado un foro donde iba a estar Santiago por fuera para exponer sobre el caso de los dos revolucionarios. Sin embargo, por algunas cuestiones, nos retrasamos un poco, y al momento de poder o de iniciar con este foro, pues se da un acontecimiento donde de nueva cuenta, pues comprueba de manera, ahora sí que palpable, acerca de todo lo que hemos denunciado, y nos referimos a que pues hasta este lugar llega un sujeto que estuvo siguiendo todas las actividades que realizamos en esta ciudad, y que al final se le aborda, se le cuestiona acerca del motivo, del por qué ha estado en estas actividades. Sin embargo, pues no quiso explicar, ya cuando se le interviene, pues se descubre que efectivamente tenemos razón cuando decimos que el Estado mexicano implementó un seguimiento con diferentes corporaciones, pero también estamos hablando de un elemento de la extinta CISEN, y hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, que prácticamente es lo mismo. Es lo mismo porque estos elementos de manera encubierta, civil, llegan a las actividades para investigar todo lo que hacemos. Y se encontraron esas evidencias, y eso pues desenmascara, ¿no?, al gobierno mexicano, que esa política de seguimiento contra las organizaciones populares pues simplemente no ha cambiado, continúa, y de esa forma pues hacemos la denuncia, porque así se han armado carpetas de investigación que han llevado a que nuestros compañeros estén presos, o en su caso que se pueda cometer un crimen de lesa humanidad, como la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, ¿no? Es lo que al final, un día antes de que la Suprema Corte defina sobre el caso de los dos revolucionarios, pues nos encontramos con este elemento, y que al final de cuentas desenmascara al gobierno mexicano, en este caso representado por Andrés Manuel López Obrador, que pues este seguimiento persiste en contra de todos los que nos organizamos. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que no quieren que sepa el pueblo en general? Pues esto, que el Estado mexicano es responsable de todas las desapariciones forzadas que existen en el país, sobre todo porque tampoco quiere castigar a ese aparato coercitivo como el ejército, responsable de la mayoría de las desapariciones forzadas que pasan en nuestro país. Sí, Matías, pues llama mucho la atención. Recuerdo que al inicio, el primer día del plantón que se instaló, tuvimos que sacar como Comité de Cerezo México una acción urgente, precisamente porque el extinto Cuerpo de Granaderos, es el que dicen que ya no existe, pero que se viste igual, pues implementó un cerco que no permitía la entrada y la salida pues a integrantes del plantón aquí instalado frente a la Suprema Corte de Justicia. Y así como tú bien lo mencionas, en todos los días, en todas las actividades que han tenido frente a la catedral, en la glorieta de los desaparecidos, frente a la Fiscalía General de la República, pues hay elementos de policía uniformada y no uniformada, y de distintas corporaciones, pues tomando fotografía, tomando video, y bueno, también hostigando, tratando de obstaculizar o impedir pues un derecho humano, el derecho humano a la protesta, ya ha sido continuo. Aquí lo que llama la atención es que, bueno, el mismo presidente Obrador ha dicho, ¿no? Ha dicho en las mañaneras que pues el CISEN, o lo que era el CISEN, hoy CNI, pues que ya no espiaba a opositores políticos, ¿no? Que ya se iba a dedicar a otras tareas y no como lo hacían
con el PRI, con el PAN, que era un instrumento de espionaje político en contra de las organizaciones, en contra de periodistas o de cualquier gente que fuera opositora al régimen. Y pues sí, hoy comprobamos lo que también ya se sabía, que pues siguen operando estos centros de inteligencia en contra del movimiento popular, en contra de personas defensoras de derechos humanos, en contra de activistas sociales, y esa información que recaban, pues no es una información inocente. ¿Por qué? Porque está documentado y le hemos documentado en nuestros informes que antes de que vengan las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los intentos de ejecución, pues viene esta labor de recabar datos para saber en qué momento poder atacar a los luchadores y a las luchadoras sociales. Esa es la situación que se está viviendo en el plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordar que incluso la misma Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Capitalina, activó el mecanismo de protección para periodistas y defensores, ¿no? Y que durante algunos días estuvo viniendo un policía de derechos humanos de la policía para ver qué estaba pasando y que si estaba sucediendo algo. También se tuvo la visita en 2 ocasiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues estaban todos, absolutamente todos enterados de qué es lo que está pasando. Esta es una actividad pública, anunciada, que lo saben todo mundo, y pues esa labor de inteligencia que hacen, pues oculta, que hacen, pues atenta y pone en riesgo directo la integridad física y psicológica, pues de todos los integrantes del plantón. Pero bueno, Matías, también quisiéramos comentarle a la gente un poquito cuál es el ánimo de la gente del plantón. Ya nos platicabas un poco cuál es la recepción de la gente, ¿no? Al recibir el volante, la revista. Ustedes que no es la primera vez que están en estas actividades, ¿cuál es mejor, no sé si notan un cambio en la gente respecto a otros plantones, en su ánimo? Tenemos aquí a un lado la Feria de Culturas Populares, que bueno, todo el mundo sabe que incluyó a unos y excluyó a la mayoría, pero ¿cómo podríamos apoyar la gente, Matías, el plantón? Si pueden visitarlos, qué productos pueden traer, qué mercancías, cuál es la forma de que pues, las personas tengan una solidaridad con esta exigencia de manera concreta. Bueno, efectivamente, lo que ya comentábamos, pues los que transitan por estas calles, pues en algunos momentos se detienen a escuchar lo que denunciamos, nuestras exigencias. Creo que se va comprendiendo que ese cambio que prometieron no hay, no se ha concretado, por lo tanto, pues sí, aprueban, ¿no?, nuestras actividades. Incluso hace un rato que ninguno interviene en esta parte cuando denunciamos, porque incluso algunos aprobaban con el movimiento de la cabeza, levantaba la mano, de que efectivamente así actúa el Estado mexicano. Y eso es lo que hemos visto, que el pueblo sí recibe nuestra información, nuestra propaganda, y pues aprueba lo que denunciamos, porque hoy se evidenció que efectivamente es real lo que nosotros estamos viviendo en los diferentes estados donde tenemos presencia, diferentes comunidades de donde provenimos. Y la forma, pues, como nos hemos sostenido en este plantón, pues es con la solidaridad de todo el pueblo, en esta parte con la alimentación, con algunos granos, con algunos apoyos, incluso también pues aprovechan para dejar una moneda en nuestro bote, pero pues los que gusten visitar este plantón, aquí vamos a estar por un tiempo indefinido, independientemente de la respuesta que dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que invitamos a aquellos que quieran visitar y que pues tienen esa voluntad de solidarizarse con los que nos encontramos en este plantón, y pues en este caso con traer algún alimento, alguna forma para que se pueda resolver esta parte de la alimentación. Entonces, pues aquí vamos a estar, y pues de esa manera que puedan pues traer, ¿no?, de acuerdo a sus posibilidades, para que esto pueda seguir manteniéndose, pues esta actividad
con esta exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, y en este caso de los dos revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, también de nuestro compañero Fidencio Gómez Santos. Pues muchas gracias, Matías, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a estar al pendiente, pues estamos, ustedes lo saben, como Comité de Cerezo México, estamos aquí presentes también en el plantón popular frente a la Suprema Corte, y vamos a estar dando seguimiento y también haciendo nuestra labor de la denuncia desde los derechos humanos de violaciones a los derechos, al derecho a la protesta, al derecho a la movilización, y vamos a estar al pendiente. Y vamos a despedirnos de Matías. Muchas gracias, Matías, y vámonos inmediatamente al intro del Comentario. Gracias, Héctor. Efectivamente, vamos a hablar sobre la militarización. Ahorita que está de moda nuevamente, ¿no? Se ha anunciado que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo administrativo para que la Guardia Nacional pase a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es posible de ese modo, ya que no tiene Morena la mayoría calificada para hacerlo mediante una reforma constitucional. No es una idea nueva y tampoco una práctica nueva. Solo intenta hacer legal lo que ya sucede en la realidad. La mayoría de los mandos y miembros de la Guardia Nacional son militares de oficio en comisión. La militarización de la Guardia Nacional es ya un hecho, así como la militarización de la sociedad mexicana. Militarización es un proceso mediante el cual el ejército, columna vertebral de un sistema político, no solo sale a las calles a hacer labores policíacas o que por mandato constitucional no le competen, sino también implica la militarización de la vida social y de la mente de los habitantes. Después de 15 años de militarización, ya nadie ve raro a un militar en la calle, en las carreteras y caminos, o transitando de un lugar a otro. Tampoco nadie se pregunta ya si el darle en comodato el nuevo aeropuerto, que se hagan cargo de las aduanas o del Tren Maya tendrá repercusiones en el futuro. Se ha normalizado su presencia en los ámbitos sociales y económicos del país. Incluso hoy, la autollamada izquierda electoral aplaude que la Guardia Nacional pase a manos del ejército de manera legal y no dice nada sobre la necesidad de una policía civil que sea la que mantenga el orden social. Comete un error Andrés Manuel López Obrador al tomar esta decisión. Él argumenta que la pasada policía civil, la Policía Federal Preventiva, se corrompió y de ahí salieron Genaro García Luna y sus secuaces. El pensar que por ser civiles se corrompen y que los militares no lo hacen es un argumento falso del todo. A nosotros nos preocupa el futuro. ¿Quién llegará que ordene a los militares nuevamente, como en la Guerra Sucia, dirigir sus baterías en contra del pueblo organizado, como lo ha comentado AMLO, que sucedió en el pasado, sin que esto sea del todo verdadero también? No a la militarización de la vida social, de la seguridad pública y de la Guardia Nacional es nuestra consigna, pero no es de ahorita, no somos la derecha. Es una exigencia que viene históricamente con la lucha por mayor democracia en nuestro país. La izquierda sí recuerda el papel de los militares en las represiones en contra del pueblo mexicano y recuerda que se mantiene la impunidad de los militares en las graves violaciones a los derechos humanos. Por ahí ya saltaron las diversas expresiones de la derecha y la ultraderecha a decir no a la militarización por el peligro de un régimen autoritario y un autogolpe de Estado y otras ideas aberrantes. No dicen nada de que ellos son los que iniciaron la militarización en el país. ¿Con qué cara el Partido Acción Nacional dice que es antidemocrático militarizar al país cuando ellos fueron los que aplaudieron sacar a los militares de los cuarteles e iniciar una guerra contra el pueblo? O los priistas festejando que no pasará una reforma constitucional porque son más democráticos. Si ellos permitieron que el ejército se quedara en la calle y cometiera muchos más crímenes en contra del pueblo mexicano. Recordémosle que con Enrique Peña Nieto, el número de defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente tiene las cifras más altas jamás registradas en México. Ni qué decir de la suma de ejecutados y desaparecidos por las Fuerzas Armadas en estos 12 años de panismo y priismo. Ahora sí, salen con un discurso democratoide,
cuando en el pasado fueron cómplices de miles de muertes. Así el corifeo de voces de sus aliados civiles y sociales están en la misma tesitura. No atacan la militarización por el fenómeno que se crea en la sociedad, sino solo porque no son ellos los que lo hacen para sus intereses económicos y políticos. Es decir, no ganan nada y por ello encubren sus verdaderas intenciones antidemocráticas, hablando de democracia y dictadura, como si ellos en los 12 años pasados hubieran sido la democracia y no la dictadura la que querían llevar al país. Hay que ser claros. Nosotros, el Movimiento Independiente de Derechos Humanos, hemos estado siempre en contra de la militarización. No es de ahorita, ni nuestro objetivo es pelearnos con el error presidencial actual. Lo hemos hecho desde hace años y hemos pagado por ello una cuota de sangre alto. Cientos de defensores de derechos humanos han sido ejecutados extrajudicialmente por alzar la voz contra la militarización y lo seguiremos haciendo. Esa es la gran diferencia de las voces de la derecha y ultraderecha que hoy quieren montarse en un discurso que nunca han llevado a cabo, en una coyuntura que les genera capital político, pero silenciando que ellos fueron los que iniciaron con la militarización de la vida social en México. Tal vez nuestra voz quede apagada un rato ante la avalancha del discurso de la derecha y ultraderecha en contra de la militarización como una forma política de pegarle a AMLO. Pero debe quedar claro que no coincidimos con ellos ni le hacemos eco a sus falsas demandas, sino que seguiremos luchando contra la militarización y cuando se callen, porque así les conviene, nuestra voz seguirá ahí, poniendo el dedo en el renglón de la desmilitarización de la vida civil y social en México, acusándolos de ser ellos los que iniciaron esta situación que hoy se agudiza con la decisión equivocada de AMLO. Si vivimos en una sociedad democrática, se debe de empujar por el regreso de los militares a sus cuarteles y por la creación de una política civil eficaz, acompañado todo esto de una transformación real de las estructuras estatales que han permitido la violencia y sobre todo luchar contra la impunidad. Si fueran sancionados los militares o agentes de Estado en general que violan derechos humanos, no lo volverían a hacer, pero la impunidad que aún hoy se mantiene les permitirá a los violadores de derechos humanos continuar con esas prácticas. No importa qué tan buena fe les tenga el presidente en turno. Eso es todo, Héctor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por el comentario. Aquí ya nos cayó la lluvia, está inundándose todo y bueno, pero pues para que vean que es en vivo y en directo este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Yo no puedo ver ahorita las redes sociales porque nada más estoy con el celular, pero escríbanos o coméntenos ahí luego que nos ayude la producción o el mismo Francisco, si hay comentarios o hay saludos desde donde nos están viendo. Y pues vámonos a la primera cápsula con la producción de Ajusco Radio. Ya es tiempo de que la justicia esté del lado de las víctimas de desaparición forzada en México. Es por ello que hacemos un respetuoso llamado a las ministras y ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fallen a favor de la confirmación del amparo concedido a las víctimas en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la cual será resuelta por la primera sala de la Suprema Corte el próximo 10 de agosto de este año 2022. Pues dicen que en Ajusco Radio la historia ya no se hace presente porque le apostamos más a no hacer huelgas culturales, entonces... Sigue escuchando todos los domingos de 11 de la mañana a 11 de la noche Ajusco Radio en vivo y en directo. A través de la www.ajuscoradio.mx. Todos los domingos, Ajusco Radio. Construyendo la resistencia. Ya es tiempo que la justicia esté del lado de las víctimas de desaparición forzada en México. Por ello, hacemos un llamado a las ministras y a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para que fallen a favor de la resolución del caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya, que será votada el próximo 10 de agosto de 2022. Bien, pues muchas gracias. Estamos de regreso aquí en el programa de Miradas Críticas, la situación de México. Vimos unos videos que nos hizo llegar Santiago Corcuera, Federico Mastro Giovanni, pues en esta petición a los ministros y ministras de la Suprema Corte para que puedan fallar a favor de las víctimas, a favor de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. No sé si tenemos ya el Cherry TV, ahí le pregunto a la producción. Perfecto. Entonces, pues vámonos con el intro de Cherry TV con Sonia Vega. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Ajusco Radio y a los que nos ven por Facebook Live. Buenas noches, Héctor. Adolfo, que nos acompañas en cabina. Buenas noches. Los grandes pendientes en materia de derechos humanos son sin duda las garantías de no repetición del daño y el acceso a la justicia en caso de desaparición forzada. En ese sentido, este 10 de agosto puede significar un parteaguas. Para ello cabe leer algunos encabezados periodísticos, las cartas enviadas por distintas organizaciones internacionales o los mensajes que algunas personalidades del movimiento social han compartido en redes sociales solicitando una resolución a favor de las víctimas, en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos revolucionarios detenidos desaparecidos hace ya 15 años. Su desaparición forzada el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca, a manos del Ejército, la Policía Estatal, Federal y Municipal, bajo las instrucciones del exprocurador de Justicia Evencio Nicolás Martínez, mandatado por el exgobernador Ulises Ruiz y a conciencia del expresidente Felipe Calderón, ha significado una lucha constante para familiares, amigos y organizaciones sociales que les acompañan en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Pues no basta con intentar reparar el daño económicamente, como en otros casos de violaciones a derechos humanos se ha querido plantear, sino que debe exigirse la garantía de no repetición, pues no podemos ni debemos permitir que crímenes que atentan contra la dignidad humana se realicen con total impunidad. Es por esto que el abogado representante del caso y los familiares de Edmundo y Gabriel, durante la sesión del pasado 22 de junio en la Suprema Corte de Justicia, en donde se pretendía dar una resolución, hicieron llegar observaciones a la propuesta emitida por Margarita Ríos Farjat, ministra encargada del caso. Una nueva propuesta publicada hace apenas 5 días y que se espera ser resuelta este miércoles en la primera sala del máximo tribunal del país, emana de ese acercamiento. Y de esta segunda propuesta, el abogado representante concluye que el proyecto de sentencia confirma, sustancialmente, lo resuelto en el juicio de amparo por la jueza de distrito, a favor de los desaparecidos y sus familiares. Establece pautas, plazos y modalidades de cumplimiento de las medidas de reparación integral del daño. Confirma la citación de mandos militares para que declaren en la investigación, precisando además los grados que incluyen estos mandos: mayor, teniente coronel, coronel, general brigadier y general de brigada, así como general de división, entre otros. Asimismo, confirma la apertura de instalaciones militares para buscar a las víctimas y que el secretario de la Defensa Nacional debe prestar todas las facilidades necesarias para realizar dichas diligencias. Confirma que la Sedena debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia de amparo como forma de aceptación de su responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Confirma que la Fiscalía General de la República debe publicar en su página principal de Internet la investigación que se realiza y las pruebas que existen. Además, la investigación deberá permanecer en el portal principal de Internet como mínimo hasta que se determine la suerte o paradero de Edmundo y Gabriel. Finalmente, por lo que hace a la creación y reconocimiento de una comisión especial de búsqueda, confirma dicha medida, al ordenar a la Fiscalía General de la República coordinar su creación.
Dicho grupo será encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y participan en él la Comisión Local de Búsqueda de las entidades federativas en donde haya indicios de las personas desaparecidas y que se puedan localizar, la Policía Federal Ministerial de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y además autoridades que se consideren necesarias, así como instancias internacionales de derechos humanos a fin de que acompañen a las víctimas en las diligencias. El grupo deberá diseñar el plan integral de búsqueda a fin de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares. Pues bueno, eso es en relación a la sesión de este miércoles en la Suprema Corte de Justicia para el caso de Edmundo y Gabriel. Gracias por el espacio y buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias a Cherry TV con la voz de Sonia Vega, con este trabajo sobre el proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat sobre el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y son días importantes porque el día de mañana pues es la votación. La primera sala de justicia va a votar si está de acuerdo con el proyecto de sentencia de la ministra o no está de acuerdo. Y bueno, vamos a platicar en el último bloque, en el bloque de la entrevista con Nadine Reyes Maldonado. También está aquí con nosotros en el plantón y se va a conectar también conmigo desde este celular porque está teniendo problemas de conexión. Pero vámonos con el otro corte con la producción de Ajusco Radio. Hola Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de Argentina. Queremos las madres mandarle un abrazo al pueblo mexicano y decir que ya es tiempo que la justicia esté del lado de las víctimas de desaparición forzada. Por ello, hacemos un llamado a las ministras y ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia para que fallen a favor de la resolución del caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la cual será votada el próximo 10 de agosto de 2022. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Bien, pues muchas gracias a la producción de Ajusco Radio por estas cápsulas. También ahí pudieron ver imágenes de peticiones formales de diferentes organizaciones internacionales, pues también solicitando a la primera sala de justicia de la Suprema Corte de Justicia que pues vote a favor de las víctimas, a favor del Mundo y Gabriel. El día de mañana, pues un día que también puede ser histórico el día, porque es un día en el cual se puede ganar una sentencia a favor de las víctimas y sentar un precedente para todas las víctimas de desaparición forzada en México, o también puede ser un día negro en el sentido histórico de que gane pues estos ministros que en lugar de estar con las víctimas prefieran encubrir o estar con los perpetradores o mantener en la impunidad a quienes durante muchos años, décadas, han reprimido al pueblo y han sido los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. Ya está con nosotros para el bloque de la entrevista Nadine Reyes Maldonado, y pues vámonos al intro de la entrevista. Pues muy buenas noches, Nadine Reyes Maldonado. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, buenas noches. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues como ustedes se darán cuenta, para quienes se están sumando a la transmisión, estamos en el plantón popular frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues Nadine, hoy en la mañana hubo un posicionamiento tanto del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo como también del Comité de Detenidos, de familiares detenidos desaparecidos hasta encontrarlos. Un posicionamiento respecto a qué opinaban los familiares respecto al proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, ¿no? Una pregunta que les hacía el periodista de La Jornada directamente es, bueno, ¿están o no están de acuerdo como familiares con este proyecto? Y si nos quisieras platicar un poco precisamente eso, ¿no? Los familiares están de acuerdo con el proyecto, cómo se llegó a este día en el cual se puede dar luz verde a este proyecto de la ministra Margarita. Sí, ustedes recordarán hace algunos días, la semana pasada hicimos público este proyecto, nuevo proyecto que elaboró la ministra Margarita Ríos Farjat. Este nuevo proyecto obedece también a una serie de observaciones que ya se habían hecho anteriormente al antiguo borrador que se nos había presentado, y en ese sentido hoy nuestro posicionamiento iba en esa lógica, ¿no? Que saludábamos el proyecto que emitió la ministra Margarita Ríos Farjat, porque retomó en esencia todo lo que, las observaciones que se habían hecho, pero sobre todo porque ratifica la sentencia del juicio de la resolución del amparo que se ganó desde el 2014, ¿no? Y que se resolvió finalmente en el 2019. Entonces, este nuevo proyecto ya establece, ratifica eso que se ganó en este juicio de amparo, pero además ya establece los plazos para dar cumplimiento, ¿no? A todo eso que se establecía. Entre lo importante que destacamos del proyecto, pues es que ratifica la búsqueda de Gabriel y de Edmundo en cuarteles militares, la creación de la Comisión Especial de Búsqueda para el caso, y unas medidas también importantes de reparación integral del daño, que parten principalmente de este derecho que tenemos los familiares y que tienen también las víctimas de ser buscados, y que parte también del principio de acceso a la verdad y la justicia, que es lo importante que nosotros señalamos y siempre hemos exigido, ¿no? Que lo importante es el poder encontrar a Edmundo y a Gabriel, que los presenten con vida, pero también el tener el acceso al juicio y el castigo a los responsables. Entonces, este nuevo proyecto que ustedes pueden consultar en la página de los compañeros del Comité SESO, que ya se hizo pública, pues toca todos estos puntos que son importantes, ¿no? Y decimos nosotros, saludamos el proyecto porque, como hemos mencionado en diferentes ocasiones, esta sentencia de ser favorable, que esperamos que así sea el día de mañana,
va a generar un precedente histórico para otros casos. No solamente va a beneficiar al caso de Gabriel y de Edmundo, sino que va a generar un precedente para los miles de casos que existen en el país, y de ahí que es la importancia, y por eso es que se ha hecho también toda una campaña de exigencia, de presión hacia las ministras y ministros de la Suprema Corte, porque sabemos que un caso tan grave como es la desaparición forzada de personas, pues debe de generar también, ¿no? Tener parámetros claros, en este caso, mediante una resolución de la misma Corte que permita avanzar y también que permita generar nuevos pasos, ¿no? Para otros casos que lamentablemente en el país son miles y que desafortunadamente pocos han tenido la oportunidad que hoy tuvimos nosotros, que lo vemos como un logro, que el caso de Gabriel y de Edmundo haya sido atraído por la Suprema Corte de Justicia, y que el día de mañana, en esta sesión que se tiene para su votación, esperamos que sea favorable, porque sí es un hecho histórico y que sin duda va a generar precedentes importantes en esta materia en el país. Sí, Nadine, tal vez deteniéndonos un poco en la comisión especial de búsqueda que se está proponiendo en el proyecto de la ministra, es una demanda, una exigencia de parte de familiares y organizaciones que no es nueva, ¿no? Sino que ya es una demanda que se enarboló desde un inicio, de que hubiera una comisión especial que buscara encontrar a Edmundo y a Gabriel. ¿Cómo estaría conformada esa comisión especial de búsqueda bajo el planteamiento, pues, de la ponencia de la ministra, y también bajo el planteamiento que se han hecho durante todos estos años por parte de los familiares? Sí, un aspecto importante que retoma el proyecto de la resolución es que esta comisión especial de búsqueda tiene que solamente abocarse al contexto y al caso específico, que es importante también señalarlo. Y esta comisión especial de búsqueda va a estar conformada por un grupo, una coordinación que va a ser interinstitucional, ¿no? Menciona ahí que debe de estar en coordinación creada con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la participación de nosotros como familiares, pero también lo importante aquí es que permite que se integren expertos internacionales en materia de derechos humanos y las personas que nosotros consideremos que son importantes y expertos en estos temas para poder conformar esta comisión. Es importante señalar que esta comisión especial de búsqueda sería la encargada de poder ingresar a los cuarteles militares, a estas diligencias de búsqueda, y por lo tanto también tiene que estar conformada con los expertos para poder realizar estas búsquedas, ¿no? Nosotros desde un principio, desde hace muchos años, decíamos que era importante que esta comisión integrara a expertos independientes que pueden ser integrados por antropólogos forenses, peritos, y un equipo que sepa el realizar este tipo de búsquedas, que tenga la experiencia en este campo, porque sabemos que es distinto, ¿no? La búsqueda que se debe realizar en un cuartel militar, sin duda es diferente a la que se pueda realizar en un lugar abierto, ¿no? En otro espacio. Entonces, esta comisión especial deberá abocarse, obviamente, también al contexto específico del caso de la desaparición de nuestros familiares, y de ahí por eso la importancia de que en la resolución se remarque que sin duda tienen que crearse una coordinación interinstitucional y que sea integrada también por expertos en estas materias. Sí, ese es un punto muy importante, porque hay que decirle a la audiencia que eso pudieron haberlo hecho con la simple voluntad política. Así, pudieron haber hecho esta comisión o este acuerdo interinstitucional entre Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de Gobernación, el mismo Ejército, pero no, después de 15 años no lo han hecho. Y por eso la pelea jurídica fue también, pues, enfocada en lograr que fuera un ordenamiento, un mandato por parte de una autoridad, en este caso la Suprema, para que hagan el trabajo que durante 15 años no han hecho. También otro punto importante, Nadine, es, pues, que mandata este proyecto, pues es la apertura de cuarteles militares, ¿no? Ya decías tú bien en la mañana, pueden ser cualquier militar que se sospeche que puedan estar o haber estado Edmundo y Gabriel. Y esto relacionándolo un poquito también con la Comisión de la Verdad, que se formó por decreto, que llega hasta 1990, que han entrado al campo militar número 1, algunos familiares, pero hilándolo también con la necesidad de expertos,
¿por qué es necesario entrar a esos cuarteles militares, Nadine? ¿Y por qué es necesario hacerlo de la manera correcta que se tiene que hacer? Sí, es importante y aquí también es como el hilo, ¿no? Conductor que nosotros siempre hemos señalado. Los cuarteles militares, primero porque históricamente ha sido un espacio de denuncia, un espacio en el que se ha señalado que han tenido a los detenidos desaparecidos, ¿no? Desde la década de los 60, los testimonios que hay de los sobrevivientes de desaparición forzada y de personas que vivieron esa situación señalan a las instalaciones militares como el lugar clandestino en donde estuvieron por mucho tiempo. Y en el caso de la desaparición forzada de Gabriel y de Edmundo también ha sido señalado los cuarteles militares como un espacio en donde ellos pudieran estar. Concretamente hay un testimonio de que ellos fueron vistos por última vez en el campo militar número 1. Sin embargo, la resolución, lo importante de lo que establece la resolución es que no acota un lugar específico, es decir, no acota a que sea solo el campo militar número 1, sino que pueden ser abiertos cualquier cuartel militar en el que haya indicios que pudieron haber sido llevados Gabriel y Edmundo. ¿Y por qué los cuarteles militares? Pues porque sabemos que en muchos de ellos existen lugares clandestinos, ¿no? Lugares que son destinados para poder mantener a las personas que son víctimas de estos crímenes y obviamente el que se conforme esta comisión especial con los expertos, pues tiene que ver con que ellos saben si si ha habido alguna modificación en estos espacios, las escrituras, es decir, tiene que realizarse con mucho cuidado en estos lugares, pero que sin duda, obviamente tiene que ser personas que sean expertas en el tema, ¿no? Y entonces, por eso creemos que es importante y nuestra exigencia también de manera histórica ha sido que se realice la búsqueda de Edmundo y de Gabriel también con vida, ¿no? Partimos de ese principio de que se realice la búsqueda en vida. Nosotros, lo hemos dicho, no buscamos a Gabriel y Edmundo en fosas clandestinas. Nosotros no buscamos a nuestros familiares de esa manera. Así como el Estado se los llevó vivos, nuestra exigencia es presentación con vida. Entonces, por eso reiteramos mucho esa exigencia de que sean abiertos los cuarteles militares y también porque en esta búsqueda muy posiblemente también podemos tener otros indicios de otros casos, ¿no? Sabemos que estos lugares de manera histórica han sido también utilizados para ocultar, para mantener en esa situación de detenidos desaparecidos a muchas personas y que sin duda se pueden obtener otros indicios, ¿no? De otros compañeros, de otras personas que están en esta circunstancia y por eso creemos que es importante que se realicen estas diligencias de búsqueda en los cuarteles militares y que sería también un aspecto más específico y preciso que también abonaría, ¿no? A los trabajos que se estarían haciendo con estas comisiones de la verdad. Que desafortunadamente el caso de Gabriel y de Edmundo no entran dentro de estas comisiones, ni muchos otros miles de casos más, porque está acotado a un periodo nada más específico. Sin embargo, creemos que con esta resolución, obviamente también va a haber otros casos que puedan ser beneficiados y que sin duda no se va a restringir a un año o un periodo determinado. Entonces, por eso también es la importancia de hacer esta búsqueda en los cuarteles militares y que sin duda se pueden obtener muchos indicios y mucha información más de lo que ha ocurrido, ¿no? En estos espacios. Sí, es muy importante lo que mencionas para que no se convierta pues, prácticamente en una burla hacia los familiares, que te dejen ingresar a un cuartel militar, al patio, a los edificios, te den una vuelta y te dejen salir, cuando sabemos que las cárceles clandestinas dentro de los campos militares o cuarteles militares pues no están a simple vista y no están en los edificios que cualquier persona puede ver hasta por el Google Maps, ¿no? Sino, como en el campo militar número 1, son cárceles clandestinas que están en el subsuelo, ¿no? Y que ya está documentado, incluso testigos, sobrevivientes ubican geográficamente dónde está, y ahí es donde no han llevado a ningún familiar ni a ningún experto, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de que la apertura de cuarteles militares vaya acompañada de pues, peritos internacionales, expertos en la materia, para que no se convierta en una simulación, ¿no? Esa entrada a cuarteles militares. Hay otros elementos también de este proyecto, elementos que también son importantes, que son de parte de la reparación, como que la Fiscalía General de la República publique en un medio nacional parte de la sentencia, también la Sedena
la Secretaría de Defensa Nacional tiene que publicar en un medio nacional parte de la sentencia y tienen, si mal no me equivoco, Nadine, ahí son 30 días naturales o 100. 30 días naturales para poder hacerlo. Y, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda Especial son también 30 días naturales. O sea, tiene una de las ventajas de este proyecto es que sí marca tiempos. O sea, si a los 30 días no se ha creado una comisión especial, pues están en desacato ante la Suprema Corte de Justicia y pues ya sería, tendrían que también pagar el costo político de desobedecer un mandato de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todos modos, ya lo decían también el compañero Matías del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, mañana puede ser un día histórico donde se apruebe esta sentencia, pero también puede ser un día en donde no se apruebe esta sentencia, ¿no? ¿Qué sigue, Nadine, ante esos dos escenarios? Sí, nosotros estamos obviamente con esa idea, todo el día de mañana se decidirá. Sin embargo, sí existe esa posibilidad, ¿no? Sabemos que en la primera sala de la Suprema Corte hay posturas encontradas, sabemos que hay ministros que de plano ni siquiera le veían importancia a poder atraer el caso, ¿no? De la desaparición forzada de Gabriel y del Mundo. Entonces, planteando ese escenario que puede ser incluso una medida que pueda ser incluso restrictiva, después decimos, la lucha se va a seguir dando, se va a seguir exigiendo que lo que ya se ha ganado en el juicio de amparo sea cumplido. Entonces nuestra exigencia y el llamado sigue siendo a que se emite esta sentencia favorable. De no ser así, también existen otros espacios que estaríamos nosotros teniendo que acudir, ¿no? Si no hay como un avance aquí en la Suprema Corte de Justicia, que nosotros decimos es la última instancia ya a la que podemos acudir en el ámbito nacional, pues están también otros espacios en el ámbito internacional, si en algún momento no se logra, ¿no? Que el día de mañana se vote a favor. Y la otra es que si sí se vota favorablemente, va a venir también otra batalla de exigencia para que se cumplimente la sentencia en los plazos, ¿no? Que ya mencionabas, porque sí se establecen estos plazos de 30 días hábiles naturales para que se vayan, ¿no? Dando cumplimiento a lo de la comisión, a lo de la entrada a los cuarteles. Entonces va a ser también una batalla ahí igual, otra vez jurídica, política, de estar exigiendo y de estar insistiendo en que se cumpla la sentencia de manera puntual como está establecido ahorita en el proyecto. Entonces, son esos dos escenarios. Obviamente la lucha no termina aquí, por eso la importancia también de mantener el plantón, independientemente de lo que mañana se vote en la primera sala, porque la exigencia va a continuar, ¿no? Hasta nosotros lo hemos dicho, hasta que no sepamos el paradero de Gabriel del Mundo, hasta que no los presenten con vida y también hasta que no se enjuicie y se castigue a los responsables. Entonces, todavía, ¿no? Tendremos mucho que seguir insistiendo, denunciando, y pues el llamado también es a la gente, ¿no? A los que nos escuchan, a la gente que ha sido solidaria también con nosotros, a estar también al pendiente. Ahorita ya los compañeros del Comité CESO sacaron la acción urgente por la situación que se vivió hace un rato aquí en el plantón, y que también es una forma muy concreta de cómo pueden apoyarnos, ¿no? Estar al pendiente como lo han estado, lo cual agradecemos mucho, y pues también es evidencia de esta lucha, de los avances que hemos tenido y que sin duda pues sigue molestando y seguirá incomodando pues al Estado, ¿no? Entonces hacemos ese llamado a la solidaridad y pues aquí vamos a estar, y también invitarlos a que quien quiera venir, sumarse al plantón, con un granito de arena, pues son bienvenidos, y pues aquí seguiremos en esta lucha hasta que se logre complementar de manera integral lo que se está resolviendo en este proyecto de sentencia. Pues muchas gracias, Nadine Reyes Maldonado, por tus palabras. Así son los escenarios, se puede aprobar y es un paso adelante en esta lucha por verdad, memoria y justicia, o puede ganar esos que protegen a quienes han reprimido al pueblo desde hace muchísimos años, y el caso pues tendría que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o como nosotros decimos, si hubiera realmente voluntad política, el presidente Obrador ya hubiera hecho un decreto presidencial para crear una comisión especial de búsqueda para el Mundo y Gabriel,
y en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas le hubiera ordenado que entregaran a Edmundo y Gabriel pues las fuerzas castrenses, quienes se los llevaron. Y pues muchas gracias, Nadine. Gracias a ustedes, saludos a todos. Pues nos vamos despidiendo del programa, no sin antes pues hacerles mención de la acción urgente que está en la página del Comité CDSO México. Es una acción urgente que ustedes pueden poner ahí en un formulario para que se reenvíe esta acción urgente, este documento, esta carta a las diferentes autoridades. Va la carta desde Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancias internacionales, la Oficina del Alto Comisionado, etcétera, donde se les da por enterados que existe una situación que está violando los derechos humanos. En este caso, el hecho del espionaje por parte de órganos de inteligencia del Estado, pues pone en riesgo la integridad física y psicológica de todos los integrantes del plantón que está aquí frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo que decían en las mañaneras que ya no existía, que ya no se dedicaban a eso, pues hoy podemos comprobar que sigue vigente la vigilancia, el hostigamiento, y eso es peligrosísimo porque es el preludio para otras graves violaciones a derechos humanos. Vamos a hacer pues que llegar a las autoridades y ustedes pues nos pueden ayudar de manera muy concreta difundiendo, firmando la acción urgente, difundiéndose en las redes, en los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, etcétera, en todas las redes sociales para que pues la mayor cantidad de organizaciones, de personas puedan reenviar esta carta, esta acción urgente dirigida al Estado mexicano para pues, salvaguardar la integridad física y psicológica y también para que asuman su responsabilidad y el costo político de estar operando una red de espionaje que no es nueva, ¿no? Nunca ha sido nueva, que siempre ha existido, pero que hoy nuevamente se desnuda con un cinismo que también preocupa que estén constantemente no solamente vigilando, sino hostigando a los compañeras y compañeras que están en el plantón popular desde el 1 de agosto. Y bueno, pues firmen la carta, ahí está la imagen de la acción urgente, seguramente ya la compartieron en redes los compañeros y las compañeras del comité, y pues nos vemos el próximo martes. Ahora sí que si el CISEN quiere, nos vemos el próximo martes en el programa de Miradas Críticas, la situación de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Asunto número 1. Amparo en revisión 51/2020, cuyos datos de identificación se omiten por estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida bajo las consideraciones precisadas en esta resolución. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a las quejosas en los términos señalados en la presente resolución. Tome la votación, por favor. Ministro González Alcántara Carranca. Ministro Pardo Rebolledo. A favor y me reservo un voto concurrente. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministra Ríos Farjat. A favor. Señora Ministra Presidenta, le informo que existe mayoría de 3 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 3 votos.
Farhat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logró un fallo así por el cual el tema de la desaparición forzada, pues se trata ya de otro modo. No puede ser que en México quienes busquen a los desaparecidos sean las familias, las madres, los padres, andan con picos, recorriendo kilómetros y kilómetros y nada. Yo publicaba apenas antes de ayer, sí, el tema de los desaparecidos, y pues desde que hay cuentas hace 40 años, sí, estamos hablando de un total, le voy a decir exactamente, de un total de 104,000 desaparecidos. Le doy estos datos. Con Vicente Fox, 801. Con Felipe Calderón, 16,763. Con Enrique Peña Nieto se disparó a 53,000. Y en lo que va de este gobierno del presidente López Obrador van 32,326. Margarita, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes por contestarme, señora ministra. Encantada, Joaquín, mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y gracias por el interés en una decisión de la Suprema Corte de Justicia. No, pues cómo no, si es que es una vergüenza, es penoso, no sé en otros países, pero a mí me importa lo que pasa en México en primer lugar, luego ya veo lo demás, ¿sí? Que estén lo has dicho con una gran miles de madres, sí, miles de padres, Margarita, por el mundo, por todo el país, ¿sí? Con palas, con picos, con varas, con palos, buscando ¿a quién? A sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus nietos. Eso retrata el punto al que hemos llegado. Fíjate que en la sentencia precisamente reflejamos que la primera sala no es ajena a ese dolor, que además equivale a tortura, porque además de que no encuentras a una persona que quieres, que amas, que de repente no sabes dónde está, ni siquiera puedes confiar en las autoridades para buscarla. ¿Por qué? Porque el principio de desaparición forzada implica que presuntamente es que participó el Estado de alguna manera, o obviamente elementos del Estado, justamente en esa desaparición. Entonces, imagínate, no nada más no lo encuentras, imagínate el dolor, la desconfianza. ¿Qué haces? Por eso, precisamente, como señalas bien, y qué bueno que se mencione, porque es verdad y es digno, es cómo las familias y los seres queridos hacen todo lo posible por encontrar a sus familiares desaparecidos. Entonces, yo creo que en este sentido, en la sentencia de la primera sala, lo que hace es poner claridad en la organización institucional, y en este caso interinstitucional, de todas las instituciones que participan o que tienen responsabilidad frente a casos de desaparición forzada. Estoy hablando aquí de la Sedena, de la Fiscalía, de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluso para reparación del daño de la Comisión justamente de Atención a Víctimas de Delitos. Y creo que aquí esto contribuye a clarificar qué le toca a cada quien y cuándo, porque muchas veces yo quiero pensarlo y lo seguiré pensando, no creo que sea falta de voluntad de las instituciones, pero sí a veces se necesita claridad de qué le toca a quién y por qué. Aquí lo que ha existido es que a pesar de este dolor que tienen las familias, pues ¿qué hacen? Empiezan obviamente presentan su averiguación previa, empiezan las gestiones, pero se presentan obstáculos institucionales. Por ejemplo, hay un entendimiento de que no vamos a buscar o no a buscar, sino a entrar a otro tipo de medidas de reparación y de acciones, porque no hay una sentencia ejecutoria que condene, por ejemplo, a los elementos castrenses o policíacos que participaron en la detención de alguien. No es que haga falta una sentencia que condene penalmente, es que hay cosas que se deben de realizar, se debe de dar acceso a archivos, se debe de dar acceso incluso a cuarteles, se debe de dar información periódica y un acompañamiento. Es decir, las familias o las personas que buscan a personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada, no deberían estar solas de alguna manera y obstaculizadas, y además promoviendo averiguaciones previas y hasta amparos, pidiendo que se logre lo que el marco legal ya ordena. ¿Me explicó? Y en este caso, sí. La decisión de la primera sala es, a ver, ¿qué le toca a quién, por qué? ¿Y qué entendimientos hay? No hace falta que haya una sentencia que en materia penal
esté confirmando la participación o el delito, o que sentencie, por decir una sentencia ejecutoria, batalla penal, de algunos elementos, para que entonces, por decirlo así, el camino empiece a ser andado. No, por ejemplo, uno de las medidas dictadas en este caso es que se publique un extracto de la sentencia, a lo mejor testando los nombres de los participantes o los de los presuntos responsables. ¿Por qué? Porque son presuntos responsables. Pero se tiene que publicar un extracto de la sentencia. Cuando efectivamente ya sean condenados, pues que se publiquen los nombres. Pero no que no se haga. Que no se frene el acceso a la información, porque luego las personas lo que perciben es que hay un ocultamiento de información, que ya hay una abstención de las autoridades para actuar, y eso genera mucho malestar social, ya no nada más un daño psicológico a los familiares, sino mucho malestar social y una imagen negativa de nuestras instituciones. Entonces yo creo que la decisión de la primera sala de ayer no nada más abona a facilitar o allanar el camino para que las reglas sean claras para las personas que buscan a sus desaparecidos, Bien. Sino que además entiendo yo que fortalece a las instituciones, porque la medida de que las instituciones tengan claridad y puedan separar a los malos elementos, serán mejores instituciones. Ahora, después de este fallo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia a la situación anterior? Bueno, aquí hay cosas muy concretas que deben ser llevadas a cabo y hay tiempos. Por ejemplo, lo que debe suceder es que se le dé acceso a las personas acompañadas de un comité de búsqueda a los cuarteles si es necesario, a los archivos si es necesario, que se esté publicando de manera regular los avances en la investigación por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía solicite a la Comisión Nacional de Búsqueda justamente la creación de este comité, que este comité no es una cuestión burocrática, es un comité de acompañamiento, de expertos, que acompañen, que asesoren y que puedan validar, que consigan toda la información posible de todas estas instancias, que se le dé todas esas facilidades de acceso a la información, de acceso a los lugares físicos, para poder encontrar a las personas y poder definir una estrategia de acción de qué más falta por investigar, que una evidencia vaya llevando a otra y a otra hasta encontrar a las personas, dar con el paradero de ellas. Entonces lo que debe seguir, porque la Suprema Corte da plazos fijos en su sentencia, pues es que hay plazos de 30 días, por ejemplo, para conformar ese comité. Claro, dependerá del momento que envíe la solicitud la Fiscalía. Yo tengo la impresión de que habrá muy buena voluntad de parte del Secretario de Gobernación, de la Sedena, de las Fiscalías, de la Comisión de Búsqueda, porque mi impresión es que en todas estas instancias trabajan funcionarios muy dedicados y comprometidos en ello, que lo que estaba sucediendo es que como son muchas instancias involucradas, chocaban entre sí, no quedaba claro y había mucho recelo, como de ¿por qué voy a aceptar una responsabilidad o una culpa si no hay una sentencia? No, dejemos claro, lo que hay que hacer es la puerta abierta para que puedan entrar efectivamente los mecanismos diseñados por la Constitución y por las diversas leyes que lo prevén, a investigar qué pasó con las personas, independientemente de que se esté siguiendo procedimiento penal. Entonces, ese es el acompañamiento armonizado que hay que hacer. Y es el mandato de la Corte, es a que las instituciones, con toda la fuerza del Estado que poseen y con toda la sensibilidad que poseen para respecto a las familias que están sufriendo, logren resultados. Es decir, para decirlo llanamente, veamos el cómo sí y no el cómo no.